Lo que da más pena del sistema eléctrico dominicano es la cuantiosa inversión que se ha hecho desde hace 50, 60 años y que todavía haya un discurso de hay cosas que no funcionan o hay cosas que le falta inversión o hay que planificar mejor. O sea, no es justo para este país. La prisión preventiva es cuando hay peligro de fuga o cuando pueden obstruir pruebas. Y si se llegó a un acuerdo de que él podía asistir a la boda de su hijo antes de que lo allanaran y han pasado ya 2 meses de que esto se hizo público, entonces no hay ningún peligro de nada ya. Señores, episodio... Wow, ya me fue la cuenta. Por decencia hay que decirlo. Pero eso nada más hay que entrar a Gepiano en Spotify. 346. Y si no nos sigue, dele a follow de una vez. Sí, por cierto, señora, la gente de YouTube y Spotify háganos el favorcito ahí de suscribirse y darle like. Ayúdenos a seguir dando contenido de valor. No necesariamente clickbait, no necesariamente gente voceando. Pero usted sabe que aquí usted puede encontrar un contenido real y edificante. Quiero empezar anunciando que esta tarde-noche, para nuestros Patreones, tenemos nuestro 5º Gepiano Talks. Y en este caso, el invitado de honor es el ministro Carlos Bonilla. Usted que se queja tanto de que usted no tiene relación en el gobierno, de que usted no está pegado, agarre patreon.com/Gepiano Podcast. $20 al mes y ya ahí automáticamente usted está en un networking donde hay oposición, funcionarios, gente de gobierno, técnicos, doctores, donde usted se puede rodear y quién sabe, hacer esa relación que a usted le falta, quizá para su negocio, quizá para temas personales, quizá para temas simplemente para estar al tanto de tú a tú con las autoridades y los técnicos de nuestro país. No, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Bonilla, que el ministro de la Vivienda y Edificaciones, nosotros en el grupo de Patreon tenemos muchos ingenieros, arquitectos, desarrolladores inmobiliarios, que al final del día son temas que le interesa ser parte de la conversación. Ahí Fausto Morel de una vez de Tu Casa RD me dijo, oye, Tu Casa RD necesita un pase para... Y nosotros no, aunque ustedes no sean patrocinadores todavía, ustedes pueden entrar aquí, claro que sí. Hablamos en enero. Y ojo, estos encuentros son el de hoy va a ser en Pepperoni. ¿Cómo? Todo incluido. Vino, comida. Esto no es de que nos vamos a juntar un colmado. No. O de que en Casa España con cuentas separadas. No. Esto es algo que los Patreones de Gepiano tienen un encuentro donde tenemos todo eso incluido y una grata conversación donde todo el mundo tiene derecho a hacer preguntas. Eso es así. Tú sabes que debo decir que, sin lugar a dudas, el que está en el Patreon de Gepiano y lee las conversaciones, o sea, se mantiene al día de lo que hablamos ahí, porque hablamos bastante, se convierte inmediatamente en una de las personas mejor informadas del país. Totalmente. Inmediatamente. O sea, se está hablando de un tema, usted puede llegar a cualquier sitio y decir, sí, yo leí tal cosa, eso fue tal cosa, porque tampoco estamos ahí mandando de que fake news, y nada, eso es un contenido curado. No, y quien sabe todo bien ahí es Chanel. Claro. Chanel entró a Gepiano y estaba tímido la primera semana, pero desde que él vio ahí cómo fluctúa la información y cómo la gente se maneja, porque ahí tampoco nadie anda en la... Si usted entra al Patreon y usted anda de que en la embedera, no se va rápido. Usted no cabe ahí. No es que lo vamos a votar, pero como que ahí la gente encuentra su esencia. El grupo lo va sacando. Ahí todo el mundo es real. Ahí todo el mundo anda en su tema y todo el mundo puede opinar libremente. Pero mira ayer con el apagón, que muchas de las informaciones más atinadas se compartieron ahí. O sea, sucedió y a los pocos minutos ya sabíamos lo que había pasado en San Pedro, luego se mantuvo todo el mundo actualizado, sabíamos de sectores donde había llegado o no había llegado, qué estaba pasando, recibimos informaciones de personas cercanas al organismo coordinador, al Sistema Nacional Eléctrico, y fuimos compartiéndola y manteniendo a la gente activa con eso. Bueno. Pero coincido con lo que mencionó la vicepresidenta, porque realmente... Evidentemente a nadie le gustó ese apagón, es como que mierda, en serio, como que bad timing, sobre todo para ya situaciones anteriores que hemos tenido con el sistema eléctrico, y como que eso pasa ayer. Pero la verdad es, para hacer una avería, creo que el tiempo de respuesta fue oportuno. Creo que las medidas que tomaron de habilitar el teleférico, la línea 2 del metro, para que sea gratuita para todos los usuarios, fue acertado. Recuerden, señores, que nosotros somos tal vez que la 10ª parte de España, y España duró
24 horas o más con un apagón y creo que pudimos resolverlo a tiempo. O sea que también la cosa, dentro de lo malo, hay que destacar que las autoridades se movieron rápido con eso. Felicitar, antes de iniciar nuestro contenido, al ministro Luis de Camps, Luis Miguel de Camps, Luis Miguel, para el nombre que le... de suerte, porque él canta muy bien. Canta también. Muy parecido. No parecido, no le vamos a dar, pero canta muy bien, muy bien. Hay que llamarlo por su segundo nombre siempre, debido al Sol de México. ¿Cuándo que lo vamos a traer? O sea, siempre que lo veo me dice... Nosotros tenemos un desayuno con él y nunca se dio. Sí, se complicó porque estamos también en lo de la X. Pero ahí está mi gran amiga Erinia Peralta, que está trabajando con él y es consumidora del podcast. Y está también nuestra amiga Taina Medina. Y está Yajaira Brea, en el equipo de comunicación. O sea que vamos a dar... Eso se va a dar pronto. Es más, un GPO no está con el Sería Duro. Con Miguel, sí. Que, pero puso en funcionamiento una iniciativa que se llama Agentes al 100. Un voluntariado. Un voluntariado que, según vi aquí, involucra a estudiantes de nivel secundario que asumen el rol activo de promover valores morales y ciudadanos dentro y fuera del aula. Dentro y fuera del aula. Llevado a la práctica en aprendizajes derivados de la enseñanza de moral cívica y ética ciudadana. Eso está conformado por estudiantes de nivel secundario. Y lo pueden ver en la página del Ministerio de Educación, el voluntariado Agentes al 100. Quiero felicitar esa iniciativa porque es una respuesta a la estrategia de que vuelva la moral y cívica a las aulas. Que se ha ido. Que se había eliminado como materia. A nosotros nos tocó cuando éramos estudiantes de colegio, que daban en una materia moral y cívica. Y hubo una decisión en su momento de que la moral y cívica tenía que ser transversal y que no podía ser una sola materia. Bueno, hubo mucha queja de eso, de que por qué se había quitado, porque si algo nosotros podemos recriminarnos como sociedad, es que el comportamiento cívico y ciudadano no es el mejor en ninguna clase social. Eso no es solamente un asunto de que si usted tiene dinero o no tiene dinero. Cuando una persona llega a una fila de un banco o se ponen por delante de otro en la fila del tránsito, usted está siendo una persona inmoral y es la realidad, entre otras muchísimas cosas más. Y ahí hubo gente que levantó sus voces. Me recuerdo que lo hizo Yuri Rodríguez en su campaña, lo hizo Luis Miguel de Camps desde que asumió como ministro de Educación y bueno, ya le está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer. Y es lo que hemos venido hablando aquí, que por lo menos el tema, por ejemplo, de la conciencia ciudadana, lo del tránsito, debe empezar por nosotros. Desde el colegio, desde la escuela también. No, es lo que te digo, pero debe de empezar por nosotros. Nosotros no podemos exigirle a las autoridades que hagan cuando usted no está haciendo nada. Debe empezar por el hombre del espejo. Eso como es. Dijo Michael Jackson. Wow, me sorprende que Julio esté diciendo esas cosas. ¿Qué te pasa, Julio? No, es verdad. Yo siempre he dicho eso. Sí, el tema del tránsito, por más semáforo, por más gente, por más elevado, por más túneles, debe empezar y por más AMET o DGCET que hayan en la calle, usted tiene que cooperar con su decencia y su civismo. Porque a veces uno quiere llegar de primero. Hermano, si usted no salió a tiempo, usted tiene que saber que usted vive en una ciudad muy congestionada, no quiere estar haciendo imprudencia en la calle porque usted tiene que llegar antes que todo el mundo. Entonces, después que la culpa es de la no, mi hermano, la culpa es de que usted no se organiza o de que, bueno, también usted puede buscar una Vespa, una bicicleta, hay otras formas. O sea, separa las cosas, pues también no, el problema del tránsito. Claro, me voy al tema de las imprudencias, porque muchas veces, es como el ejemplo que siempre puse. Acabamos de llegar de México y lo que me llamaba la atención, los tapones ya son 1000 veces más largos, pero la gente, tú no lo veías a nadie metiéndose en el otro. Ayer me pasó. Eso era todo el mundo así. Yo tenía que ir a un evento en el Hotel Intercontinental, no había parqueo. Me parqué en la parte de atrás, bien parqueado, donde dice que el se puede parquear. El Foro que me da un abrazo a esa gente. No, era el Foro del Dinero. El Foro del Foro fue en el JW. En el JW. Entonces, me parqué por ahí, por el frente de Alegra, que ahí en la calle no se puede parquear. No del lado de Alegra, del otro lado. Esa calle es una vía que sale luego a la Churchill. Pero es una vía. Cuando íbamos saliendo que se arma un tapón, venían como 3 vehículos en vía contraria, como si nada, como que no, nosotros queremos pasar por ahí. Sí, porque eso es lo que pasa. Porque aquí. Sí, pero cuando tú ves a la persona en el vehículo, una muchacha decente, se veía, muy profesional. Yo estaba loco por tirarle como una foto. Yo porque esas cosas como que no pierdo mi tiempo. El ejemplo más tangible de eso es cómo, y no voy a señalar a nadie, tenemos que tomarnos de ejemplo nosotros mismos. Cómo tú manejas en tu país y cómo tú manejas en Estados Unidos. Claro. Sí. La misma persona. En Estados Unidos y en cualquier otro país. Porque, yo mismo.
No, por ejemplo, yo una vez fui a Cuba y me tocó, yo estaba manejando, señores, en Cuba. Digo, también que Cuba la policía es muy estricta, tú no quieres que te metas preso en Cuba. Pero desde que tú sales de aquí, tú muestras un civismo que tú no muestras en tu país. Y eso habla mucho de ti. Entonces, lo que te deja decir es que es posible que tú manejes. Lo que pasa es que se complica con el comportamiento de otros y automáticamente tú asumes la defensiva, sin tratar de justificar el comportamiento de uno. Pero la realidad es que es muy difícil tú manejar por el orden como el que tú manejas en Estados Unidos, cuando tú ves que el 70% de los vehículos lo que andan es tomando ventaja. Lamentablemente, te lleva también a tú manejar de una manera de tomar ventaja o a la defensiva. Es como un círculo vicioso. Por eso que yo digo que al final uno tiene que hacer sacrificio y empezar a poner el ejemplo uno mismo. Yo sé que es difícil, pero... Y te voy a decir una cosa, señores. Ustedes lo más seguro ya han visto cómo están la gente sensible en las calles. Gente, y no estamos hablando de guagüero, no estamos hablando de gente que simplemente son, qué sé yo, motoconchitas, no. Gente que usted lo ve, que son popis, gente como parece que aparentemente son de buena familia, haciendo unos berrinches y uno con una agresividad en la calle que preocupa. Entonces, uno tiene que cuidarse de eso. ¿Y cómo? Sea usted educado. Si todo el mundo piensa en ser educado, vamos a evitar desgracia en la calle. O sea que yo estoy de acuerdo con ese llamado que... Pero hay cosas que quillan. ¿No? Quillan, pero tú te vas a... Si aquí matan por un parqueo, ¿te vas a poner de necio? No, esa es mi mentalidad no, siempre. Te vas a poner de necio, dejo pasar muchísimas cosas porque en realidad no voy a caer en ese gancho. Por claro, no. De llegar a eso. Pero bueno, no quita que hay gente que la verdad que es una locura. Coopera. O sea, cómo usted se mete a contar en ese pedacito o cómo tú bloqueas por tanto tiempo una intersección. O sea, como cosas como de sentido común. Sí. Tú sabes. Y además, te voy a decir algo. Comete un grave error el director del Intran, Milton Morrison, que lamentablemente no es santo de la devoción de mucha gente. De nadie. No es santo de la devoción de mucha gente. O sea, ya a ti, lamentablemente, Milton Morrison, tú tienes una tasa de rechazo muy alta. Sí. Muy alta. Entonces, de por sí tú tienes eso, no te pongas a dar declaraciones de que ha mejorado el tránsito en un 30% por la medida de redes se mueve. Mira, puede que sí. Puede que los sistemas que ustedes manejan lo digan. Pero otra cosa es lo que la gente percibe cuando está en la calle. Cuando tú sales... No es real, un 30% notorio. Pero vamos a decir no que... Oye, vamos a decir que sí. Si los datos lo tienen, está bien, pero es como se comunica. Yo estoy de acuerdo con Fran en ese sentido, porque si tú ves que todavía la gente está irritada con el tema del tránsito, o sea, ¿cuál es el mensaje que uno trae diciendo estamos mejorando? Bueno, yo creo que más que eso, es un call to action que uno tiene que seguir. Vamos a seguir cooperando, vamos a seguir buscando soluciones para tal, pero no traerlo como si fuera un gran logro, porque todavía hay mucho que avanzar en ese sentido. Y yo creo que esa comunicación debe comenzar diciendo, miren, este problema no está resuelto, nos falta muchísimo, hemos ido implementando medidas, algunas no han funcionado, porque también hay que decir eso, hay cosas que no funcionan. Yo digo, por ejemplo, el caso de la López de Vega, que lo utilizo mucho, que se prohibió el giro a la izquierda. Pero ¿qué pasa? Que la gente lo que hace es que siga la siguiente intersección y da una vuelta en U. Da la vuelta en U en una avenida donde no está hecha para dar la vuelta en U. Yo sé lo que tú dices. Entonces tienen que dar la vuelta en U, echar para atrás, echar para adelante y ahí se pierde más tiempo. Y como ahí no hay AME, nadie lo agarra. Entonces, para mí, la López de Vega debería ser de una vía completa. Bueno. La Tiradentes de otra vía. Óyeme, deben tomarse otro tipo de medidas porque lo que se está haciendo puede que esté dejando algún tipo de resultado, según las mediciones de Milton Morrison, pero en la gente, o sea, en la percepción, yo creo que está muy igual. Vamos a tratar ese tema con otro invitado, pero hoy súmele 12 minutos a eso, por favor. Hoy tenemos que tratar un tema de imprevisto, porque ayer teníamos de invitado al diputado Bray Vargas del PLD, que estaba ya incluso aquí en nuestras instalaciones, pero lamentablemente en la hora que él llega, ya nosotros habíamos gastado el gasoil de la planta, la batería del inversor, y era un riesgo grabar con él, con solamente las baterías, porque también se saturaron el tema del transporte de gasoil, debido a que nos quedamos a muchas horas del apagón, y lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de cancelarle a Bray Vargas llegando al estudio. Posponerlo, porque vamos a tener ese episodio. Posponerlo. Espero que él lo haya tomado bien, porque independientemente de las razones, son cosas que a veces afectan a uno. Y lo mismo pasó ayer con Uriel, con el tema del briefing, que se tuvo que quedar despierto a deshoras
para poder llevar a cabo el briefing. Y él había ya reservado un hotel para poder ir a grabar, y justo cuando se iba a ir llegó la luz y pudieron grabar. Esa no fue la suerte de nosotros. Entonces, así, pidiéndole disculpas a ustedes y a Bray Vargas, quiero dar inicio al tema más importante del día de hoy, que fue el apagón. Fue un apagón general. Yo realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo un apagón general en el país o que se haya comunicado de esa manera, que quiero por lo menos, dentro de nuestra impotencia de lo que ocurrió ayer, felicitar por lo menos en ese detallito de que se reconoció que fue un apagón general, porque eso tú lo podías diluir. Eso tú podías decir, no, sí, sabemos que tenemos cierta área, no, pero parece que Luis Abinader le dijo a Marrancini, manito, comunícalo y habla con la prensa. Y la prensa lo comunicó así mismo. Marrancini comunica que hay un apagón general. Lo que me indica a mí que estamos viendo ya lo último de Marrancini. ¿Tú crees? Esto. Yo creo que sí. Yo creo que ya él mismo se puso en el spotlight, porque es lo que yo había hablado. El tema con Marrancini, y no quiero dejar aparte el tema del apagón, el tema con Marrancini es que en varias entrevistas él se ha mostrado arrogante, o se puede decir pedante, y que a veces es bueno que ciertos técnicos se manejen de esa manera, porque eso es lo que te da un sinónimo de seguridad de lo que tú estás hablando. Pero lamentablemente, la realidad que hemos estado viviendo en los últimos años con el sector eléctrico en declive no se contrasta con esas palabras de él. Porque mientras tú estás siendo un poco fuerte con tus palabras y seguro, medio prepotente, si se puede decir, estamos todos nosotros en pleno apagón, hospitales sin luz, transporte paralizado, eso vulnerabiliza la seguridad de las personas. Y estamos en un jodido apagón en el pleno 2025. En un gobierno que atacó Punta Catalina, lo utilizó como herramienta de campaña. Hoy ya no se habla absolutamente de eso, pero el mismo Jaime Aristi ha dicho que por improvisación de esta gestión es que estamos donde estamos. Entonces, el presidente ya, como dijo Fran esta mañana, en vez de coger su deber, él mandó a su gente y le dijo, háganse responsables. Y bien hecho que lo hiciera. Háganse responsables. Bien hecho. Porque hay un precedente de esto, que fue hace un mes, más o menos, mes y medio, que hubo varios apagones y se dijo que era por una salida que tuvo Punta Catalina, que luego vino Sargazo, dijeron un paquete de cosas. Óyeme, llevaron al presidente al punto de tener él que ir a Punta Catalina, que nunca había ido el presidente Luis Abinader a Punta Catalina, una obra que él mismo demonizó también y dijo que era prácticamente el cuerpo de un delito, pero tuvo que ir porque sabe la importancia que tiene para el sistema eléctrico. Y él tener que dar una rueda de prensa hablando de temas técnicos y demás, y diciendo esto va a estar prendido ya en 24, en 48 horas, y se logró. No es que no se lograra. Se logró a las 2:30 de la mañana. No estoy hablando de aquel momento de Punta Catalina, primero. Okay. Pero lo que quiero decir ahí en ese aspecto es que ¿por qué el presidente tiene que poner el pecho para todo? Yo lo criticaba en ese momento. Entonces, muy bien que en este caso saliera el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, que le toca el tema, saliera Celso Marrancini, que le toca el tema, hablar a ITED, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, hablar a Andrés Astacio, el superintendente de electricidad. Me hubiera gustado que hablara uno solo, porque en realidad ahí debería haber unificación de criterios. Pero qué bueno que salieran, porque lo que da más pena del sistema eléctrico dominicano es la cuantiosa inversión que se ha hecho desde hace 50, 60 años y que todavía haya un discurso de hay cosas que no funcionan o hay cosas que le falta inversión o hay que planificar mejor. O sea, no es justo para este país, teniendo el dinero porque lo hemos tenido, cogiéndolo prestado cuando lo hemos tenido que coger prestado, que todavía tengamos un servicio deficiente, porque no es el apagón solamente. Si fuese el apagón, como pasó en España nadie se está quejando de la electricidad. La gente dice, oye, ¿qué pasó? ¿Y este apagón? Eso fue un acontecimiento. Claro. Pero resuelto el problema, en España hay luz. En España la gente paga su tarifa. El problema de nosotros es que tenemos demasiado tiempo hablando de que hay que solucionar la facturación. Nadie la soluciona. Hay que solucionar la distribución. Nadie la soluciona. Hay un tema de generación. El único que hizo algo ahí fue Danilo Medina con el tema de Punta Catalina. Entonces, vamos a ponerle el cascabel al gato y vamos a terminar de resolver el problema. Y estas plantas que están haciendo, hay 2 plantas que están haciendo la de Manzanillo, que de hecho la razón por la que no entró, o sea, el problema de los apagones que se dieron en agosto, que a lo que estaba haciendo referencia Fran,
fue porque la planta termoeléctrica de Manzanillo no estuvo en el tiempo previsto, se retrasó creo que no sé si ahora en diciembre que entra o en enero, pero ese retraso provocó que la alta demanda, porque claro, el PLD con Punta Catalina trajo la suficiente generación para lo que se requería en ese momento. Pero evidentemente, a medida que el país se va sofisticando en diferentes áreas, va requiriendo más energía. Pero eso se sabía con tiempo. Claro que se sabía, no estoy justificando. No estoy justificando, estoy explicando que no es que ya con Punta Catalina está todo resuelto, sino que se tiene que seguir creando la generación, nueva fuente de generación de energía, porque siempre va a seguir aumentando la demanda. Entonces, esa está en queue, pero todavía no ha entrado la de Manzanillo. Mira, pero va a ser una gran cosa cuando entre. En el año 2020 tuvimos la campaña de Gonzalo Castillo, ¿cierto? Y en el plan de gobierno, el programa de gobierno, quien estaba ayudando o apoyando la parte eléctrica era Jaime Aristides Escudero. Y yo recuerdo que tuvimos una reunión con él que yo estuve, en la que él decía, a este momento la República Dominicana tiene, no tengo la nota por ahí, la voy a buscar, 5.000 megawatts de capacidad instalada cuando Punta Catalina entró, 4.000 y pico. Y recuerdo que él dijo ahí, para el 2030 vamos a necesitar 7.000. ¿Por qué? Porque tú ves la tendencia. Primero, de lo que te falta por cerrar como brecha. Y segundo, del crecimiento de la economía. De cada vez que la República Dominicana crece 5%, necesita tanto megawatts de energía. Eso se sabe. Entonces, lo que ha criticado el mismo Jaime es que aún sabiendo eso, este gobierno prefirió irse por un plan que iba a tomar más tiempo. Y que ellos debieron saber que eso iba a traer sus consecuencias. Porque no es que esas 2 plantas que se están haciendo en Manzanillo no van a estar en algún momento porque es una inversión privada. Pero si no iban a estar a tiempo, debió tenerse un plan B. Y el plan B no puede ser la barcaza que están en Asua, que hay bastante que cuestan cada vez que hay que prenderla. Porque esas cuestan el triple de lo que cuesta una generadora normal. No deberían utilizarse. Ahora esa situación va a amainar. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la época de calor, la gente comienza a demandar menos energía, pero esa es una arista del problema, la generación. La otra arista del problema, también preocupante, es la transmisión, que se pierde mucha electricidad en la transmisión porque las líneas son viejas, porque hay que hacer inversiones y demás. Y ahí entra que la creo importancia que es la más costosa, o sea, la inversión más costosa que hay que hacer. Es una gran inversión. Y es la más difícil porque la tiene que hacer el sector público. O sea, el sector privado no gana nada, ni al gobierno le debe interesar que el sector privado sea el que haga líneas de transmisión, porque eso es hasta por seguridad nacional. Y ahí entonces, se convierte en una cadena por el tema de que, imagínate, si no tenemos todavía una reforma fiscal que le permita y hacer una inversión de eso. O sea, es como que muchas cosas Son muchos factores juntos. Son muchos factores. A eso súmale que hay que invertir en subestaciones eléctricas, que hay que invertir en las redes ya que van directamente a los hogares, que tú tienes muchísima gente sin pagar. Yo creo que lo primero que debe hacer, y creo que Celso Marrancini tuvo la oportunidad de hacerlo, lo primero que debe hacer ya un próximo gobierno, porque yo no creo que Luis Abinader lo pueda hacer, un próximo gobierno que sea que gane, es decir, miren, aquí no va a seguir subsidiándose electricidad, aquí todo el mundo va a pagar. Aquí todo el mundo va a pagar y punto. ¿Cómo? Vamos a ir casa por casa. ¿Dónde está su factura? No, usted no paga. Espérese, venga, móntamele un contador ahora mismo. Venga, su cédula. Va. Tiene un prepago ahí de 300 kilowatts. Cualquier cosa usted puede comprar más. Va a haber que hacer un operativo nacional de eso, porque aquí no se puede justificar que haya gente que son capaces de pagar 5,000 pesos de un celular, 3,000 pesos de data, lo que sea, y no pagan los 2,000 pesos de la luz, los 3,000 pesos de la luz. Y yo, o tú, o cualquiera de nosotros, el que no está viendo, tiene entonces que pagar más dinero por eso. Yo estaría de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Ahora me sorprende que Fran esté de acuerdo. No, pero es que porque Fran es un poquito más pro subsidio en sectores vulnerables. Pero que tú puedes llevarle subsidio al costo. Lo que tú tienes que obligarlo a pagar. O sea, todos estamos subsidiados en el sistema eléctrico, todos. Sí. Hasta 700 kilowatt hora, todos estamos subsidiados. Lo que pasa es que mucha gente se sorprende cuando se le dispara la electricidad. Bueno, que desde que tú superas los 700, se te fueron todos los tramos del subsidio. Pero tú estarías de acuerdo con que se elimine el total de los subsidios. Yo estoy de acuerdo con que todo el mundo pague. Con que todo el mundo pague. Y cuando todo el mundo pague, los subsidios no van a ser necesarios. No van a ser necesarios. Porque el subsidio ahora es un tema hasta, bueno, primero social, segundo de que no hay un balance financiero en las distribuidoras, están en déficit, y el gobierno, si le transfiere eso a los que pagan, pagarían demasiado. Pero en el momento en que tú amplíes la base de gente que paga, va a ser menos necesario el subsidio. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, sabes que en Colombia tú pagas la luz de acuerdo a tu sector? Que, bueno, aquí en... allá por estrato. Por estrato, exacto. Por ejemplo, si tú vives en Piantini, tu factura es más alta. O sea, no estoy de acuerdo.
O sea, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo eso. porque aquí hubo algo así una vez, que era el PRA, el Programa de Reducción de Apagones. Entonces, si por ejemplo tú vivías en Cristo Rey, tú pagabas 500 pesos. Pero, ¿qué hizo mucha gente? El que tenía una lavandería, por ejemplo, el que tenía negocio de cerveza. No, hubo gente que alquiló local en Cristo Rey, metió todos los freezer de su cerveza, la tenía ahí, lo que hacía era que sacaba y llevaba para el punto de venta. Es que uno siempre va a buscar la manera ¿Entiendes? Entonces, geográficamente no puede ser. Es verdad. El subsidio tiene que ser como se diseñó a través del Suben. Aunque eso del PRA puede resultar solamente si tú le aumentas a los sectores privilegiados, pero no abarata los otros. Que yo no estoy de acuerdo con eso, porque la misma electricidad que gasta Julio Pelición, el mismo kilowatt hora que gasta Julio Pelición en los Cacicazgos, el mismo kilowatt hora que gasta Pedro Cabrera en Cristo Rey, por poner un nombre. Eso sería injusto, porque ya de por sí uno paga por metro más caro. Para vivir ahí, también sería injusto de que te suban la tarifa eléctrica, pero lo que tú consumes no es lo mismo que lo que consume una persona. Yo no lo considero descabellado, pero sí muy desconsiderado tratando lo que Fran dice, de que la mayoría de personas, por ejemplo, yo te aseguro a ti que en Cristo Rey hay mucha gente que va además a pagar la factura eléctrica que en los Cacicazgos, por ejemplo. Totalmente. Entonces, sí, claro, sería un abuso imponerle a los que viven, por ejemplo, en los Cacicazgos, de que paguen más que lo de Cristo Rey, que no están pagando la luz. Que es para tapar un bache, porque al final del día ni siquiera es que están pagando menos, es que simplemente se está robando la luz. Que ojo, hay muchísima gente que paga su luz en Cristo Rey, en todos los barrios. Claro. O sea, no es que uno está diciendo que no paguen. Sí, pero que son Lo que pasa es que el contador, y es lo que a mí me gustaría que invitemos a alguien en un momento, especialista en eso. Cristo Rey no estoy diciendo que no pagan luz, sino que son sectores a tener gente que quizás sean más escurridizas en ese ámbito, igual que los prados. ¿Qué pasa lo que te voy a decir? ¿Cómo los prados, hermano? ¿Qué te pasa? Tú sabes que los prados... No. El contador... Tú sabes que la gente de los prados son tibios. Tú sabes que el contador está atado a la residencia, al inmueble, no a la persona. O sea, tú te mudas y tú no te llevas a tu contador. Tú cuando te mudas, en el sitio que tú llegas hay otro contador y tú cambias el titular de ese contador, ya sea porque tú llevas un contrato de compra-venta o un contrato de alquiler, ¿cierto? Entonces, eso genera problemas en los sectores más encarecidos. ¿Por qué? Porque mucha gente vive en piezas, donde hay un solo contador y distribuyen la luz en 20 gente. Entonces tú no pagas la luz, alguien la paga. Alguien la paga. Entonces, si ese alguien lo que hace es que busca un tigre que le ajuste para que sea menos y demás, tú no tienes que ver con eso, no es tu culpa, es culpa del propietario de ese lugar. Y esas son realidades sociales que ahí es que yo digo que debe venir un gobernante que le diga a la sede, en este caso ahora se llama CUET, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, le diga, óyeme, yo quiero un operativo, casa por casa, y el que no tenga, ponle un prepago. Eso sí, cómprame 300,000, 400,000 contadores prepago ahí, que funcionan en Punta Cana, porque en Punta Cana no todo el mundo es rico. En Punta Cana hay casas de escasos recursos. ¿Y qué hacen? Vino CEPEN, un saludo a mi amigo Roberto Herrera, que es un duro en su trabajo, Rolando González Bunster. ¿Y qué hicieron? Vamos a ponerle prepago a la gente y vamos a enseñarle a llevar el consumo de su energía. Usted compró 200 kilowatt-horas, ¿se le acabaron? Bueno, compre más y si no puede comprar más. Y ojo, la luz en el en Punta Cana, es cara. No es lo que tú pagas. Aquí tú pagas, chelo, comparado a lo que tú pagas en Punta Cana. Y la gente paga. Sí, pero recibe un servicio. Pero recibe un servicio que eso no se le va. Y en terreno y en Romana es cara. Claro. Entonces, tenemos que educar a la gente. Porque si la gente lo hizo con la telefonía, ¿por qué no lo puede hacer con la electricidad? ¿Qué tan difícil es? Mira, esa vaina de la evolución de la factura del teléfono. Yo me acuerdo que 10 años antes yo pagaba, claro, todo depende del poder adquisitivo que uno tenga, pero ok, un buen plan hace años era un plan de 3,000 pesos, por ejemplo. Eso era un plan alto, hace 10, 15 años. Sí. Pero hoy en día, yo por ejemplo, yo ahora pago 2 servicios de... Yo tengo Claro y tengo Altiz. ¿En el mismo celular? En el mismo celular, por el tema de la señal de internet. Como yo brego con contenido, yo me veo vulnerable a veces, que si estoy, por ejemplo, en el country, la señal de Claro no es tan buena. Tengo que cambiarme para Altiz. Y ya hay planes que se adaptan a eso. Sin embargo, yo pago 6,000 y pico, 7,000 pesos de celular y no me duele tanto a veces como cuando me llega la luz, que pago lo mismo. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Es raro. Yo gasto más en telefonía cuando tú duras un mes con tu aire prendido y tu vaina. Sí. No, yo gasto más en telefonía que en luz.
Es verdad. Porque entre mi celular y el servicio que yo tengo también, en la casa, 100%. que me gusta tener buen internet, pago más. 100%. Y como en la luz yo vivo solo, no gasto tanto, bueno, pues yo pago más del doble en telefonía que Pero para dar contexto, porque estamos hablando del apagón y hemos pecado de no ni siquiera compartir la versión del gobierno, y yo me comuniqué, bueno, nos comunicamos con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces nos dieron esta información para que usted tenga el contexto. El martes hubo una interrupción eléctrica y el gobierno activó el Comité de Contingencia del Sector Energético. El Ministerio de Energía y Minas, junto con otras instituciones, trabajó en la recuperación del sistema y a las 12:30 a.m. del miércoles ya se había restablecido el 70% del servicio. Yo leí también, adicional a esto, porque no está aquí, que a las 2:30 de la mañana se había restablecido el 100%. Más del 90%. Sí. Bueno, yo leí el 100%. Entonces, unas 25 plantas volvieron a operar aportando 2,000 MW al sistema. Megawatts al sistema. Mientras que otras 5, incluyendo Punta Catalina, seguían sincronizándose. Entonces, nada, el tema fue que se hizo con cuidado para evitar sobrecarga y que siguen asegurando de que van a seguir informando al país el estatus sobre esto. Lo único que no me gustó fue el tema que le metieron como la cosita de que en los últimos 12 años se han registrado 39 apagones generales por razones técnicas. Que ahí es que no me convenció mucho. Sí, no debieron meter un tema técnico con algo político, porque al final del día, de hecho, que esta mañana en la X, que ustedes, creo que Julio y después Fra lo secundó, estaba atacando o criticando más bien al PLD porque no, aparte de Francisco Javier, no aprovecharon el momento como para hacer oposición. Julio. Sin embargo, yo creo en ese caso que, por ejemplo, Leonel sí lo hizo. Yo creo que, y Cavada hizo un comentario muy acertado, que hay que tener hay que ser muy cuidadoso. Es importante hacer oposición, claro que sí, pero hay que ser un poco también sensato a la hora de hacerla, porque esto fue una falla técnica que le puede pasar a cualquier gobierno. Desgraciadamente le tocó a encima de las situaciones que ya han mantenido en meses anteriores. Sí, pero, pero espérate. No es que yo no estoy diciendo ni siquiera que se haya quedado callado. Es la forma en cómo hacerlo. Porque miren que el mismo Leonel Fernández lo que criticó no fue que se haya ido la luz ni siquiera. Sí, es que una ley... dijo... El crítico eso primero. Sí, él dijo, en un país que se cuadra, ¿cómo es posible que fue a la línea del metro? ¿Cómo que no esté operando? No, él tiró 2 tweets. El primer tweet era sobre el apagón en general. Y habló de la falta de mantenimiento. Y luego habló específicamente... Pues ahí es donde habla Cavada de que es una negligencia. Eso fue irresponsable de Leonel porque una falla técnica, señores. Pero ¿cómo negligencia? Leonel le dio un jack y un gancho. Óyeme, perfecto. Hay que reconocérselo. Lo decía esta mañana. Como quiera fue suave. Bueno, está bien, tú te lo puedes encontrar suave, pero Leonel le dio suave en el punto donde debía de darle. No, pero el colmo es que tú vengas a decir aquí que Leonel no tiene derecho a vociferar la impotencia de un pueblo que yo no estoy diciendo eso. Él lo hizo y lo capitalizó perfecto. Mira, hubo gente que estaba en hospitales, críticos de salud, que se quedaron sin electricidad, afectando su salud, su vida. Pero no te vayas a... Óyeme, y tú estás diciendo una producción en una nevera estás malinterpretando lo que dije. Porque te voy a decir una cosa. Comenten ahí van. Te voy a decir una cosa. Mucha gente que tenía planta eléctrica, inversores, después del 2019 lo vendió. Y ahora han tenido que venir a comprarlo de nuevo y es una realidad. Si alguien se siente feliz con el gobierno del PRM, es el que vende inversores, porque las ventas están de nuevo altas. Y planta eléctrica. Porque eso se había perdido. Tú confiabas que tú tenías 24 horas. Entonces, yo creo, Iván, primero que Leonel le dio en la mamacita, le dio donde era. Inteligente, tampoco fue alarmista. Usó el momento. Porque nadie puede decir que fue alarmista. Leonel no vino a crear un show. Él dijo, aquí hay una falta de mantenimiento, aquí hay una ineficiencia. Y encima de eso, yo hice un metro, dice Leonel, ¿verdad? Donde lo dejé con un sistema para que tuviera un backup. ¿Qué pasó con el sistema? Él lo que preguntó, ¿qué pasó? Nadie le ha respondido. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos,
rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Nadie le ha respondido a Leonel qué pasó con el bendito sistema de los 40. Ni para decirle, no, eso es mentira. Eso no existía. Por eso dije, lo del metro se la doy. Estoy de acuerdo, porque esa crítica es válida. Ahora, el tema de lo del apagón general, ni siquiera hay un informe de cuál fue la razón de la falla, y está diciendo que fue una falta de mantenimiento. O sea, ¿cómo tú sabes que fue una falta de mantenimiento? ¿Cómo tú sabes que no fue otra cosa? O sea, al final del día, ahí es donde yo hablo de la sensatez del político, de no todo, tú puedes jalarlo. Claro, utilizó el momento y perfecto. Es que el PRM tiene un problema, Iván, y los funcionarios del PRM yo creo que no han sido lo suficientemente humildes de reconocerlo. Y es que tú no puedes juzgar a la gente por un hecho solamente. Pero en el momento en que hay una tendencia, tú tienes un problema. El PRM se ha llenado ya de la visión de que son ineficientes. ¿Por qué? Porque ha habido otros fallos. Este no es el primer fallo del sistema eléctrico. O sea, ha habido situaciones de apagones, ha habido mala planificación, le han reclamado muchísimas cosas, tomaron decisiones que no fueron las mejores. Y era lo que yo decía. O sea, si tú vas a cambiar el sistema eléctrico dominicano para otro que no es el que tú recibiste de Danilo Medina, tú tienes el derecho, pero a lo mejor. Hazlo mejor. A mí me encanta, y voy a confesar algo aquí. Lo voy a confesar. Me fascina ver a los PRMistas defendiendo Punta Catalina. Me encanta. Si hay algo que me genera como dopamina, es ver eso. Porque se hicieron encima de esa planta diciendo de todo. Que era un robo, que eso no iba a servir, que era mentira, que no fue tanto. Óyeme, tanto es así que Danilo Medina en su momento hizo una comisión donde tuvo Celso Marrancini esa comisión. Donde tuvo el mismo director de la ETED, Martín Robles. Exacto. Déjame hacer mi papel de lambón, porque tú estás diciendo... Perdóname, tú eres lambón ahora. Pero, donde tuvo Pepín Corripio. Y dijeron, ahí se hizo bien esa licitación. Y ni así el PRM le creyó a nadie que esa obra se había hecho bien. Llegaron y querían hacerla una empresa. Después le hicieron un fideicomiso. El que llegó la quiso desbaratar. La dejó hasta sin carbón. Porque fue una herramienta política demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Pero el culpable... Y me encanta ver esos comunicados. Pero el culpable no es el PRM. ¿Quién el culpable no es el PRM. El PRM hizo su trabajo para llegar ahí. Al final le que hace su trabajo. Como lo hizo Leonel hoy. Todo el mundo está utilizando su... El culpable, lamentablemente, son los imbéciles. Los imbéciles que se montan en esa ola. Porque los ciudadanos son los primeros que ven todo eso. El PRM no tiene que estar atendiendo de que si hubo un comité donde participó su gente para entonces ver qué ellos van a decir de Punta Catalina, porque al final es una herramienta política y hay una misión de que si queremos llegar al poder, a veces hay que hacer ese tipo de cosas. Bueno, es por esta vía que tenemos que ir. Para eso se contratan hasta lobistas y gente estratégica que te obliguen a hacer cosas que tú no necesariamente tienes que hacer, pero son las cosas que tú tienes que hacer para llegar a un... Coño, yo creo la coherencia. Pero espérate. Sí. Porque Fran dijo algo, y yo tengo aquí, evidentemente, para balancear un poco esto. Defiende tu gobierno. Claro. Tengo que defender un punto, y es que la crítica que hacía, por lo menos lo que yo recuerdo, de Faride, Paliza, creo que el mismo presidente Abinader, en oposición era de la sobrevaluación de Punta Catalina y el tema de que sea de carbón cuando estamos hablando de que en este siglo, en 2025, tenemos que pensar en energía renovable. Esas son las críticas que yo recuerdo. Yo nunca escuché a nadie diciendo que esa planta no iba a funcionar, como tú estás diciendo ahora. Eso yo nunca lo escuché. Y si eso existe, busca un video de alguien. Jaime Aristi demostró por qué era mejor de carbón y que fue una genialidad. Pero sí, tiene que haber mucha crítica de todo. A Punta Catalina, o como le decía Sergio Carlos, la puta Catalina. La satanizaron. La satanizaron, pero igual, todo va a ser de qué línea tú eres. Porque ciertamente habían razones para tú criticar porque estamos haciendo una planta de carbón. Ojo, yo en su momento incluso defendí, bueno, si esa va a ser la solución, el impacto que puede generar República Dominicana a nivel ambiental al mundo es mínimo. Entonces, si esa va a ser la solución, en ese momento yo hasta la aplaudí.
Ahora, también tengo que ser coherente y sensato. Las críticas que yo escuchaba de la oposición nunca fueron de que eso no iba a funcionar. O sea, ahí le estoy haciendo la corrección a Frank, que eso fue lo que dijo. Era de un tema de sobrevaluación y del tema de la parte de carbón, que no era de energía renovable. Pero Serafín, que fue el primer administrador, cuando entró el PRM, por poco la desbarata. La dejó sin carbón, la dejó sin mantenimiento. Mal por Serafín. Eso lo dijo Jaime Aristi. Sí, Jaime. ¿Y qué tuvo que hacer Abinader? Quitarlos huyendo. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Sí. Bien por ¿Por qué? Abinader. Porque era la planta que en ese momento aportaba el 40% de la matriz energética. Pero yo creo que en el 2028 será la elección donde más votos conscientes habrá. Porque yo creo que plataformas como esta, plataformas como la del briefing, que no necesariamente son bocinas del gobierno, y sí, la mayoría son bocinas. Y ponte que sean bocinas, está bien, pero no educan. Y yo creo que nosotros, el rol de nosotros, los últimos 5 años, el del briefing, el de la X102, ahora también es educar a la gente. Eso que dice Fran, por ejemplo, de lo que hubo una comisión de Punta Catalina, estaba Pepín Corripio, donde habían, como mencioné, gente del PRM, el actual director de TED, donde certificaron los procesos de ahí, todo. Son cosas que hay que ir con el tiempo contándole a la gente. Yo creo que en ese momento no habían como plataformas que te edificaran de las situaciones que pasaban del día a día, donde el ciudadano podía estar consciente de toda esa cosa y usted hacer una evaluación correcta de las cosas cuando se den. Porque aquí tendemos a meternos en ola. Ah, ok, Punta Catalina, sí, la sobrevaluaron, es un robo, la satanizamos. Y la podemos utilizar como herramienta, pero porque el ciudadano no tiene conciencia, no entiende cuál fue la inversión que se hizo ahí, el porqué de Punta Catalina. Simplemente se monta en una ola y por eso vemos muchos tuiteros que al final van a la Plaza de la Bandera, terminan cogiendo después un empleo en el gobierno y más nunca se callan, más nunca aparecen. Tomo de ejemplo ahí a Bartolomé Pujals, que se metió a influencer, a political influencer, y tomo ahí Déjalo ahí. No, al Camaño ese. ¿Cómo se llama? Claudio Camaño. Claudio Camaño, que tiró la piedra ese yo nada más. Piedra no, una bomba lacrimógena. Una bomba en la estación de bus del Este. Ese cogió un sueldo ahí en el Ministerio de Medio Ambiente. De Agricultura, ¿no? O de Agricultura, exacto. Y lo veo solamente en el parque, bien calladito. Yo no he vuelto a ver. Eso es para que tú veas lo rápido que la gente se olvida. Claro, y muchos de los impolutos. Ese tipo, mira, yo me acuerdo que hasta el Palacio de la Justicia iba a grabar videos y blog y vaina. Ese tipo cogió ese sueldo y más nunca ha vuelto a hablar. Y tú lo vas a ver en un 2028 cuando salga el gobierno, otra vez, bueno, a volver de nuevo a buscar sonido. Bueno, hay coherencia. Entonces, es bueno que la ciudadanía, el pueblo, siempre esté informado de la cosa. Por eso que yo digo, y le digo a la gente, oye, escucha el briefing, escucha ese piano. No es por un tema de interés que va a estar trending. No, loco, es bueno que usted siempre esté informado. Porque la ignorancia es atrevida. Y la ignorancia es lo que te hace montarte en ola y en tu protestar sin saber por qué diablo estás protestando. Por eso fue que yo no estaba de acuerdo con la Plaza de la Bandera. La mayoría de gente que estaba ahí no sabía por qué estaba ahí. No. Todavía hoy no saben. No diga eso, Julio. No diga eso. No hable. De que hubo muchos oportunistas, sí. Pero no diga que el que fue para la Plaza de la Bandera no sabía por qué estaba ahí, porque yo fui, evidentemente, porque estaban pasando demasiadas cosas raras. Pero Iván, había quizás 3,000 personas como tú. No. Pero también el PRM llevó mucha gente y muchas guaguas que llevaron también. Pero bueno, pero y bien, resultó. Bien. Resultó. Y la gente fue con una convicción. Porque los la gente fue con una convicción ahí. Ahí es que el PRM también tiene otro problema. Óyeme, han tenido la oportunidad de hacerlo
bien. Pero enséñame hoy un sector donde la gente pueda decirse a boca llena, donde un PRMista me pueda decir a mí a boca llena, esto está mucho mejor que hace 5 años. Turismo. Está igual, por Dios. ¿Qué? No, por la... Oye, Dios mío, Fran. Turismo, hay que dársela. No, por la verdad que Fran... ¿Cómo que está igual? O sea, tú puedes decir que está igual. Se pausó en el 2020 por la pandemia y David Collado, muy bien hecho, lo reinició. Pero ahí salió el otro día que disminuyó el gasto promedio de los turistas en el país. No. O sea, tenemos más turistas gastando menos dinero. No, pero tú puedes decir que está igual en cuanto al ritmo de crecimiento que llevamos. Exacto, está igual. No me pero la realidad es que tenemos más turistas. Y ni siquiera, Julio, ni siquiera. Pero ven acá, ¿cuánto había en el 2019? ¿Eran 2 millones? Cuando lo que 2 millones de turistas que estaban llegando. ¿Cuánto era? 8 millones de turistas dejó. Era 8 millones. En el 2019 habían 8. Sí, voy a verificar el dato. Pero se aumentó un 20%. Y también hay que destacar ahí el mismo acuerdo de ¿cómo se llama eso? De cielo abierto, las aerolíneas que tenemos. Yo un testimonio real es que los argentinos que nos escuchan en Argentina, obviamente, por la plataforma de Gepiano F1, identifican a Arayet como un producto dominicano, como una marca país. Y cuando ven un avión Arayet, le tiran fotos y etiquetan a Gepiano F1, porque los argentinos saben que esa es la aerolínea dominicana y que ha conectado a muchos argentinos con Punta Cana y con nuestra isla. Y yo creo que en ese aspecto, algo muy notorio ha sido el turismo. Perdón. Claro. Y fíjate que, mira, no y ni conozco a David Collado. Estuvimos juntos en la vaina de Arayet en Nueva York y ni nos saludamos para que después nos digan, ahí está lambiéndola a David. Señores, y todos los hoteles que se están inaugurando a cada rato, señores. Es que si en Miche, que si en Puerto Plata, que en Pedernales. De este proyecto, siempre hemos dicho lo mismo. Hizo bien el ministro de Turismo en jugársela reactivando el turismo, en irse a buscar otro mercado. Todo eso lo hemos dicho. Pero no es que encontró un turismo desbaratado y lo puso a tener 12 millones, porque cualquiera oye Iván y dice, no, eran 2 millones, ahora son 11 millones. Bueno, para rectificar la cifra, que ni tú ni yo estábamos bien, eran 6 millones. No eran 6, eran más. Pero míralo aquí. Eran más. Pero aquí, ¿va a discutir los datos del Banco Central? Lo vamos a buscar correctamente. ¿A qué metro atención, don Héctor Valdés Albizu, arregle eso, que eran 8, dice Vamos a ver a qué metro lo tenía, pero yo lo busco ahora. La cuestión está. Quizá estábamos contando los visitantes. Dice personas. Ni siquiera tiene un término de turista, dice personas. Bueno, vamos a buscarlo. La cuestión está en que el PRM tiene ese problema, que ya la gente está mirando y está diciendo, ok, qué bueno, ustedes ganaron, ustedes están haciendo un trabajo, pero ¿cuál ha sido el resultado? Y eso es lo que está pasando con el sector eléctrico en particular. O sea, tú tienes 5 años diciendo, metiéndole dinero a ese sistema, tomando decisiones. Celso Marrancini se convirtió en el zar eléctrico, en el sentido de que él es el jefe de todo el sistema. Se llevó de encuentro a los que estaban en las distribuidoras, porque cambió a Milton de sur, cambió al de este, cambió al de norte. Ha denunciado que antes había situaciones de este gobierno en esas distribuidoras, que él las denunció responsablemente. Está bien, pero ¿cuál es el resultado? Tenemos un mejor sistema eléctrico hoy. Tenemos confianza en que ese sistema eléctrico no le va a pasar algo como lo que pasó ayer. Eso es lo que la gente se cuestiona, eso es lo que la gente se pregunta en todas partes. O sea que ahí hay que ponerle ojo a esa parte. Eso podemos hacer un episodio de las cosas que se han atrasado en este gobierno, pero también no ser mezquino y ver cuáles han mejorado. Pero tenemos que hacerlo de una manera objetiva entre nosotros. No de que invitar y que un tigre, el PRM, porque tú sabes que cuando las vainas se politizan, todo el mundo quiere hacer juicio y forzar las cosas de que fueron positivas siempre. O sea, hacer un análisis de verdad honesto. Mira, tú sabes que eso deberíamos hacerlo en colaboración con Emmanuel y con Uriel. Con el briefing. Muy bien. Hacer una evaluación de lo que ha avanzado en el país con el PRM, pero también lo que ha retrocedido, sin ser mezquino. Y ojalá que el gobierno nos patrocine eso. O los partidos. Ven acá. Pero los malditos partidos de este país que reciben todos los cuartos del mundo deberían patrocinar un episodio así. Mira, porque ¿qué es lo que hacen con esos cuartos? Porque mira, yo estaba defendiendo los partidos de que no deberían de quitarle la asignación que le da la Junta. Pero es que eso nada más se ve nómina, muchachos. Yo creo que... No es verdad. Bueno, yo no estoy hablando del PLD. Estoy hablando de muchísimos partidos pequeños
que le dan su boronita, pero eso nada más en estructura. No, mira, no funciona así. Vamos a solicitar a los partidos, PRM, PLD, PRD, Fuerza del Pueblo, que nos patrocinen un episodio para nosotros sacar balance. Corregido el dato. Coño, pasamos, como tú dices, de 6.6 a 8.5 en el 2025, que es lo proyectado. Turistas. ¿Perdón? Turistas. Lo que pasa es que luego estaba metiendo visitantes. Pero turistas. Yo lo dije. De 6.6 a 8.5. Pero lo que te quiero decir, o sea, lo que planteo es lo correcto. O sea, estoy de acuerdo 20%. Que David Collado aumentó, hizo un trabajo, no hay que decir que no, pero había ya un trabajo hecho que él lo continuó. Y bien que lo hiciera. Sí, es correcto. Francisco Javier, yo creo que hizo un buen trabajo en el Ministerio de Turismo en ese momento. Cambiando un poco el tema, Fran había dicho que el abogado de Santiago Jacín llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para que le permitieran a don Santiago Jacín. Esa es la información que yo tengo. Esa es la información presuntamente, entonces. Sí, presuntamente se le permitió participar de la boda de su hijo y que ya en esta semana, antes del 15 de noviembre, como en su momento dimos esa primicia, se va a proceder con apresamientos. ¿Cuáles son tus impresiones en caso de que sea cierto, qué te parece esa decisión? Mira, en primer lugar, coincido con algo que decía Julio, que qué calidad moral tiene el Ministerio Público de luego pedirle prisión preventiva de 18 meses a una persona que tú le permitiste hacer ciertas cosas antes de ser apresado. O sea, claro. él ha tenido oportunidad de ir si no se ha ido. Ojo, ¿y cuál es el motivo? Porque le explicamos a la persona, la prisión preventiva es cuando peligro hay peligro de fuga o que va a destruir evidencia. Entonces, esa persona... Ya ahí no hay peligro de ninguna de esas. Ninguna de las dos. Tiene por lo menos un mes sabiendo que esto va a pasar en algún momento. Claro. Como pasaba con varios del PLD, que sabían con tiempo que los estaban investigando. Y sin embargo no se fueron. Y algunos salieron, que siempre pongo el caso de Donald Guerrero. Donald Guerrero salió 30 y pico de veces del país. Las 30 y pico de veces le mandó una carta al Ministerio Público diciéndole, mire, yo voy a salir en tal vuelo, tal avión, a tal sitio, me voy a quedar en tal sitio, vengo tal día. Y aún así le metieron 18 meses de preventiva, sí, de los cuales al final salió, creo que 12 meses o 10 meses. Para mí no tiene sentido eso. Claro, entonces si no tuvo sentido uno lo decía con el PLD y lo repite ahora con el PRM. Óyame, nadie para que no hable mierda. Nadie después se confunda. Yo estoy pidiendo para Santiago Jacín el trato que pedí para los PLDistas. Claro. El mismito. Que es que simple y llanamente, si no es verdad que hay peligro de fuga, si no es verdad que hay riesgo de eliminar evidencia, esa gente puede estar perfectamente en arresto domiciliario, en impedimento de salida, en todo menos en prisión. ¿Por qué? Porque es la Constitución la que te dice que la prisión es la excepción. Y que si lo encuentran culpable, que le caiga todo el peso de la ley. Todo. Pero vuelvo y reitero, la prisión preventiva es cuando hay peligro de fuga o cuando pueden obstruir pruebas. Y si se llegó a un acuerdo de que él podía asistir a la boda de su hijo antes de que lo allanaran y han pasado ya 2 meses de que esto se hizo público, entonces no hay ningún peligro de nada ya. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. Le genera al Ministerio Público un problema. Le genera al Ministerio Público un problema porque en este caso no se trata de un PLDista, se trata de una persona del PRM cercana al presidente de la República. Entonces tiene otro matiz. Y después de que tú te pasaste 4 años que a todo el que oliera al PLD, que tú podías hacerle un expediente, lo metía preso y después investigaba, sí, a no hacerlo con Santiago Jacín le va a generar un problema reputacional al Ministerio Público y puede que al gobierno también. El presidente ha sabido quitarse de encima ese tema diciendo el Ministerio Público es independiente, yo no tengo que ver con eso. Pero en este caso particular es un funcionario que le pica muy cerca. Sí, lo que pasa es que... No es el de la lotería del inicio, no es el de Impostón, no es el mismo Gobera. El Gobera no era amigo de Luis Abinader antes de esto. Lo que pasa es que yo creo que lo que estamos haciendo aquí es velando porque los procesos se cumplan. Claro, ahora, totalmente. Tú y yo no nos comemos el caramelo de que es un ministerio independiente. Lo sabemos porque se ha demostrado que no. Tú decías anteriormente de que se iba a demostrar en el tiempo si era independiente o no. Ya el tiempo habló. Ya el tiempo habló. Uno lo que tiene que velar es ya. Eso pasó que ya. Esta vaina pasó. Uno lo que tiene que velar es que la vaina se vayan corrigiendo. Si tiene que ser con un PRMista, bueno, al final fue con un PRMista. Es la persona. Pero ya no me pueden venir a devolver la vaina cuando es un PLDista mañana. Claro, claro. Entonces también, yo creo que también debemos reflexionar como sociedad. Una reflexión a la clase política, al que ha pasado por un puesto público. Preguntémonos qué hemos ganado con todo esto.
Pregúntate tú, ¿qué hemos ganado? Con toda esta parafernalia, con todo este bulto, todo te duerman con ropa y cualquier cosa te investigo y te hago un asunto mediático y de una vez hay 27 teorías de que se robó esto, se quitó aquello. ¿Qué hemos ganado como sociedad? No, yo te puedo decir. Pues estoy hablando del bulto. Yo no estoy diciendo que no se combata la corrupción. Debe combatirse. Yo te puedo decir. Una persona, donde quiera que esté, debe ser capaz de justificar la riqueza que obtuvo. Yo te puedo decir que se ha ganado con esto. Implementar el miedo. Implementar el miedo que vimos como una persona, como, ¿cómo se llama? El cuñado de Candy. Maxi Montilla. Maxi Montilla. Implementar un miedo de que esa persona no necesariamente fue llevada a juicio, pero llegó a un acuerdo satisfactorio. ¿Para quién? Para el Ministerio Público. Y para él. Porque para la sociedad no. No me digas tú a mí que es satisfactorio que tú aceptes que te robaste un dinero, devuelve una parte y te quedes en tu casa disfrutando lo otro. No. Digo, para la sociedad no. Y yo no sé si para él. Porque puede ser que el tipo tenga mucho cuarto y diga, ¿tú sabes qué? Mi tranquilidad vale más que estos miles de millones de pesos que yo voy a devolver. Ahora, yo prefiero llegar a este acuerdo y no ir para ningún juicio. Y tirar para adelante gente. Y tirar para adelante. Bueno, sí, ese es el tema. Es que óyeme, ahí está el tema. ¿Qué justicia es esa? Entonces, eso es lo que digo. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a los muchachos que vienen subiendo? Que le estamos diciendo, tú sabes que asegúrate de robar mucho. Fran, pero eso no es una práctica que se le inventó este Ministerio Público. Eso es una práctica que se usa en Estados Unidos y en todos los lados. Todos los narcotraficantes que se llevan, que hacen un acuerdo de colaboración, o díganmelo, chivatea a todo el mundo y después se va libre para su país y sigue con su cosa. Eso no es justo para mí, eso no es justo. Pero que se le inventó nadie. No estoy diciendo que se lo inventó nadie. Yo estoy diciendo que eso no es justicia. Porque tú lo que le estás diciendo a la gente es asegúrate de robar lo suficiente para poder devolver una parte y quedarte con la otra. Es una lectura errada, pero... Bueno, pero esa es la lectura. Óyeme, olvídate de nosotros, que somos gente informada, gente formada también, que nos importan estos temas. Imagínate al que decía Julio ahorita de que le pedimos, escucha el briefing, mira el piano, todo esto. ¿Cuál es el mensaje que se le da? Primero, que todo el que va a la función pública a robar que va. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Conozco mucha gente, ni siquiera hablo por mí, gente que yo conozco que hoy no tiene menos que lo que tenía cuando entró a la función pública. Por eso que públicamente uno reconoce a los funcionarios que son buenos. Y de ahora y de antes, de los reformistas, de los PLDistas, de los PRMistas, de los PRDistas, muchísima gente. El que hace política por vocación, en lo menos que está pensando en dinero. En lo menos que está pensando. Entonces, ¿qué tú le estás diciendo? ¿Cuál es el incentivo de ir a la función pública hoy? Miedo. El miedo lo único que ha hecho es que muchas cosas se inmovilicen. Porque yo te voy a decir una cosa. Para que este país funcione, hay que flexibilizar la norma muchas veces. Normas administrativas sin hacer nada malo. Sin hacer nada malo. Solo el que está sentado en un puesto de dirección de una institución, solo el que ha pasado por una dirección administrativa, por una licitación, sabe lo que hay que hacer para que las cosas funcionen. Como ayer, por ejemplo, que se apagó ese asunto. ¿Tú crees que el proceso burocrático aguanta? Y que no, espérate, por la transparencia tenemos que hacer un proceso público mientras la gente está sin luz. No, eso es resolver. Eso se llama, fulano, tú tienes una planta, mándamela. Tengo que resolver mientras tanto y después yo veo cómo te pago. Eso había que hacerlo. Entonces, seamos honestos. ¿Qué hemos ganado con esta lucha de la corrupción? Yo creo que el desempeño económico de este país te dice un poquito de lo que se ha ganado. Perder dinero. No es verdad que el dinero que se ha recuperado por esos acuerdos ha justificado todo el que se ha perdido por un sistema eléctrico que no funciona, porque parte de las razones por las que el sistema eléctrico tenía problemas era por el supuesto caso del pulpo eléctrico. Eso es una de las razones. Se paralizaron muchísimas cosas ahí, e inversiones que venían hasta de préstamos internacionales. Muchos contratistas que hoy dicen, no, espérate, yo no me la voy a jugar. Asegúrame que todo está transparente y vamos a auditar esto 27 veces porque yo no voy a ir preso por hacer la cosa bien. Entonces, no hemos ganado nada. Esa es la realidad. Señores, hemos llegado ya al fin de este episodio. Recuerden que a los patreones que han sido seleccionados en el día de hoy nos vemos en Pepperoni para el Gepiano Talks con Carlos Bonilla. Yo no sé si en diciembre vamos a tener Gepiano Talks, pero sí vamos a tener, obviamente... Vamos a tener otro corito. El party Gepiano. Que va a ser independiente ahora. ¿Cómo? Ya, porque siempre hemos hecho los juntes con todos los patreones de Fórmula 1 y de Gepiano Podcast, pero ahora
Gepiano Podcast va a tener su ficha independiente después que nos dimos cuenta que ellos no se llevan bien. Los patrones de Fórmula 1 y de Gepiano Podcast. Es que son dos mundos diferentes. No se llevan mal, pero no es que ni siquiera se integran. Juntos, pero no revueltos. Sí. Son dos mundos diferentes completamente. Solamente hay una persona que ha sabido manejar esos dos mundos. ¿Quién? No, déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Oye, yo quiero saber, no sé. Solamente hay uno que cabalga en los dos. ¡Ey! No, uno. No, si las unas supieran. ¡Va a México! ¡Aguanta, espérate! Vamos a las recomendaciones. Sí. Wow, yo empecé a leer un libro, Fran. ¿Leer o escuchar? No, a leerlo. Okay. Mira, que me ha encantado. Y fue prácticamente por casualidad. Porque estaba leyendo algo y como vi en un post una cita de ella. Y como que fui indagando a ver quién era ella. Se llama Marian Rojas Estapé. Y el libro se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida. Ella la trajeron aquí. ¿En serio? Sí, Lucy Doty la trajo. Mira, sí. Yo hubiera ido. O sea, leyendo este libro, ya llevo como 100 páginas, son 400. Entonces, la tengo digital. Lo voy a compartir en el grupo, por cierto. Wow, qué edificante, porque trata temas sumamente profundos del cerebro, cómo funciona, que la corteza prefrontal y cómo o sea, y cuando tú entiendes tantas cosas, tú dices, wow, como que de repente tú vas teniendo las herramientas para controlar incluso el uso del celular, algunas otras adicciones inconscientes que tú tienes. Que te provocan muchísima dopamina y te vuelven adicto a eso. Y tú óyeme, te controla tu tiempo, te vuelve inútil. Y de verdad que este libro me está haciendo de mucha ayuda. La voy a compartir en el grupo porque creo que, es necesario. Yo creo que es necesario hoy más que nunca prestar atención, estar presente, ser consciente de lo que estoy viviendo, porque yo siento que esta tecnología, el celular, nos está robando nuestra propia esencia. O sea que lo voy a recomendar eso. Se llama, vuelvo y repito, se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé. Mira, a mí me han recomendado, no la he visto, pero me han hablado muy bien de ella, la serie Death by Lightning, que está en Netflix. Es sobre la vida y muerte del presidente de Estados Unidos, James Garfield, que fue una figura con mucha popularidad, pero tuvo una circunstancia médica y demás, como que parece que un tema de corrupción política, establishment, hay unas conspiraciones ahí muy interesantes. Me ha hablado muy bien de ella. Pretendo verla este fin de semana, si tengo chance. Yo voy a recomendar una serie que se estrenó la semana pasada en HBO, que es la serie Alex vs. A-Rod, o A-Rod vs. Alex, y cuenta como una biopsia, una biografía de lo que fue la carrera de Alex Rodríguez. El primer episodio salió la semana pasada, me pareció bastante interesante. Yo juraba que como Alex tiene como una personalidad artificial, pensé que iba a ser medio, no sé. Pero me sorprendió porque destaca mucho de la carrera de Alex Rodríguez en Seattle, que nunca se habla. Nunca se habla de lo que ese tipo hizo en Seattle. Para mí, mi mejor versión de Rodríguez fue en Seattle. Ese primer episodio se trató de eso. Me sorprendió ver que en el documental está Ken Griffey Jr., que nunca, siendo mi jugador favorito, nunca lo había visto hablar de lleno de lo que es la persona de Alex Rodríguez, pero también desconocía una situación que había con el padre de Alex Rodríguez. Y qué bueno que la ex esposa de él, Cynthia, también está colaborando en el documental. Y porque para mí son de las personas que más conocen a Alex Rodríguez, tanto en el plano personal y Ken Griffey Jr. en el plano deportivo, que vio a Alex Rodríguez, siendo la superestrella que era Ken Griffey Jr. en Seattle, vio a Alex Rodríguez entrar a las filas de los Marineros de Seattle y lo vio convertirse en una superestrella que hubiese sido su relevo si se hubiese quedado. ¿Cuántos episodios tienes? Tiene uno hasta ahora. Yo creo que van a ser 3. O puede que sean 2. Puede que sean 2, porque ya cuando se acaba el primer episodio, ya ahí se ve que va a la transición a los Yankees. Porque el primer episodio toca su crecimiento, su estadía en Seattle y su transición a Texas. O sea que yo creo que van a ser 2. Pero de verdad que por lo más seguro invitan a J-Lo para el último. No creo.
Tú sabes que, mira, girando un poco a Ivanidad. Digo, hay muchas que hay que invitar. Mira, girando un poco no solo hasta Madonna. Pero mira, ¿sabes que Jennifer López, que siempre habla bien como de sus ex, Sí. o sea, o como que se queda aficiada? El caso de Marc Anthony, hasta de Puff Daddy, ella como que se quedó, Ben Affleck, que vive vive volviendo, Sí. pero de Allen... Yo creo que ese fue el que él Porque Ale la dejó loca. uso. Sí, yo creo que Ale la dejó loca. Acuérdate que ella le hizo el anillo para cuándo. Sí. A él. Y yo creo que sí, que ahí fue que ella pagó varias. Pero yo creo que ella también salió de eso y que no quería volver a ver más nunca. No. Lo que pasa es que él le descubrió muchos cuernos de manera fea. Entonces ya ahí como que tú dices, mira, porque una cosa es que la cosa no funciona, pero otra cosa es que tú me cojas de pendeja. Ahí que acaban con nosotros los dominicanos. Ahí, Sí. lamentablemente. Sí. Tenemos esa fama, qué vaina. Grande, Ale. Con solo invertir 30,000 pesos, generas 20,000 pesos mensuales. Mierda, pero eso está de todo. ¿Y tú lo estás pensando? ¿Cómo así? Y todavía hay gente que cae en ese gancho. Porque eso no es inversión. Ese cuento de camino, como diría mami. Si te dice, te harás rico de la noche a la mañana, manito ruede. Él dice que son ganancias garantizadas. Se ve un tipo formal. En las inversiones reales no hay magia, hay reglas. Y Proinversionista te enseña cómo funciona. ¿Por qué no me dijiste antes? Vayan talleres gratis todos los meses. Antes de yo sacar un peso, yo siempre chequeo quién está autorizado en su registro de la superintendencia. Proinversionista es el departamento de la Superintendencia del Mercado de Valores que atiende tus consultas, quejas y reclamaciones, con educación gratuita para que puedas tomar decisiones financieras informadas. Casi caigo un gancho. Proinversionista. Invierte con confianza. Nada, señores, nos vemos la semana que viene. Por favor, suscríbase en patreon.com/podcast, no solamente para tener encuentros como lo que vamos a tener hoy, sino para que entren en el networking más exclusivo y real de la sociedad política dominicana. Abul. Lleven su tarjetica hoy.